Desde lo más alto del edificio Karakachov, transmite LR11, Radio Universidad de La Plata, AM 1390, Servicio Público de Radiodifusión. Un escritor que piense en un lector determinado mientras escribe está perdido como creador. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Yo les conseguí con el padre me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran la lectura no una obligación sino un goce. Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Lo más importante ni siquiera son los campeonatos, lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos. A continuación, el programa de la Federación de Instituciones, desde hace 30 años en Radio Universidad. La Plata, sus instituciones y su gente. Cultura, deportes, anécdotas e historias de la ciudad. Un programa de los clubes, las instituciones culturales y sus dirigentes. La Plata, sus instituciones y su gente. Conducción y producción general, Pablo Kersfeld. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva hora de La Plata, sus instituciones y su gente. Día fresco en la ciudad. Frío. Fresco es otra cosa. Está frío. Yo me ven de manga larga y ya estamos... Ya porque está llegando el invierno. Feliz invierno para todos. No nos vimos la semana pasada. Tuvimos un programa grabado muy interesante. Ya en breve los vamos a estar subiendo a las redes. Hoy estamos saliendo por Twitch, como todos los sábados, twitch.tv, Radio U-La Plata. Nos podemos encontrar y vernos la cara y demás. Más por el invitado que tengo dentro de unos minutos que por verme a mí. Que mientras tanto nos preparamos y tenemos la técnica funcionando de la mano de Maxi Ariata, que hace esa magia. Quiero pensar un rato con ustedes. Literalmente pensar. Esta mañana amanecí oyendo reportes de lo que había pasado en la semana, y una de las cosas que oí en manos de uno de mis economistas favoritos, que es Alfredo Zayat, es que ahora, en las elecciones de medio término de Estados Unidos en noviembre, se va a votar un referéndum sobre que los súper ricos paguen un impuesto extraordinario. Me podrían decir, en Argentina lo hicimos, en el 2020. La cuenta es muy simple. Aquellas personas que tengan bienes por más de $1.000 millones van a pagar un 5% de su fortuna en 5 años. 1% por año. Se espera recaudar, que el Estado recaude con este ingreso $100.000 millones. Ellos no van a ser menos súper ricos, pero sí le van a cambiar la vida a millones de personas. Empiezo por acá porque durante estos años se instaló primero una definición de éxito. Ser exitoso es tener mucho dinero. Luego se pusieron sobre la mesa que cuando uno es exitoso, los otros tienen celos y quieren sacarte tu propiedad, tu fortuna. Defendamos la propiedad privada sobre todas las cosas, porque la propiedad privada, aunque la propiedad privada parece ser selectiva, no se habla de propiedad privada en cuestiones de, por ejemplo, tu salario. ¿Qué es tu propiedad privada? Tu salario debería ser parte de la propiedad privada, la cual habría que defender, pero tu salario es defendido por sindicalistas que son malos y feos, según los mismos que definieron el éxito. Los súper ricos son los que tienen más éxito, según ellos, y por eso no deberían pagar impuestos, porque ellos pagan impuestos porque los otros les tienen envidia por ser exitosos. Según ellos, literalmente dicho, por muchos de los que hoy son súper ricos. Cuando hablamos de súper ricos, hablamos de personas que tienen más de $1.000 millones en sus cuentas personales. Surge el discurso
dicho por el dueño de Amazon, el tercer hombre más rico del planeta. Nosotros damos trabajo. Ese discurso después se transforma en ellos dan trabajo de la gente. Abusando de esas ventajas de no pagar impuestos, son más ricos. Y eso no los hace más inteligentes, los hace más infames. Esto me abre dos cosas para pensar. La primera es que se está discutiendo el superrigi. Resumo tema de impuestos por el superrigi. La alicuota del impuesto a las ganancias se reduce drásticamente al 15%. El 25% es lo que se paga con el rigi actual. Y el 35% es lo que se paga en el régimen general. Vos, yo, los que trabajamos en relación de dependencia y pagamos ganancias, aportamos el 35% de nuestros ingresos. Los súper ricos aportan el 15%. Otro tema que me preocupa en relación al éxito y el dinero que lo genera es un pibe, un adolescente, un niño que está empezando a pensar en la vida, cree que la posibilidad de ganar dinero le va a transformar su existencia. Mientras que está estudiando en el colegio, piensa que todo puede ser mejor y llevar una cadena de oro con un símbolo de pesos es ser exitoso. Esa cadena de oro se forma de la manera que sea, porque la impunidad es total y absoluta cuando alguien puede justificarse diciendo que encuentra un pendrive y por eso tiene el dinero que tiene. Cuando ser infame parece que no es tan malo, y cuando de golpe cualquier infame que anda por la calle, o por el Estado, o por la vida, pasa sin ningún tipo de penalidad y termina siendo exitoso. ¿Cómo se puede conseguir riqueza fácil? Las apuestas son una manera. Si nuestros deportistas, héroes nacionales, hacen publicidad de apuestas, se conjugan dos cosas: el dinero y el éxito. No hablan ni promocionan el entrenamiento físico, el trabajo diario, el sacrificio deportivo y el sufrimiento de perder. Si le apuesto a Uruguay y España y pongo que gana España y Uruguay se queda fuera de la Copa y gano 100.000 pesos. O si pierdo, bueno, ¿qué será? Lo que será probablemente sea el deterioro de la vida. Tan alto como el éxito viene el sufrimiento y la enfermedad. Las apuestas, la droga, el éxito. Qué poco hablamos de esto y cómo todo tiene que ver con todo. No le tengo miedo al éxito y no le tenga miedo al éxito. Témale a quien le dice que el éxito viene de la mano del dinero y nada más. Porque tenemos que entender que esto se resuelve entre todos. Tenemos que tener claro que nadie se salva solo. Pablo Kersfeld hace La Plata, sus instituciones y su gente. Por AM 1390, Radio Universidad. Y seguimos en La Plata, sus instituciones y su gente. Y luego de esta pequeña charla vamos a estar en conversación en breve, en segundos, en unos segunditos nada más, con una persona muy querida, alguien con quien me reencontré hace poco tiempo en una charla en particular. Le digo, che, ¿por qué no charlamos en la radio de esto? Y vamos a salir por razones de fuerza mayor y más que nada mi culpa, siempre es mi culpa y me encanta hacerme cargo de eso. No pudimos estar hoy en el estudio, pero él va a estar con nosotros y así estando con nosotros vamos a estar conversando un rato de un tema súper actual, pero con una mirada diferente. Algo que estuvimos conversando, los dos nos dedicamos a la tecnología y pudimos charlar un poco antes y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo armamos? ¿Qué podemos hacer para que esto funcione? Me dice, pero yo ya tengo algo armado y de hecho lo estoy tratando de compartir, lo estoy charlando con otra gente. Le digo, bueno, hagamos una cosa, charlemos en el estudio, hablemos un rato, contanos qué es lo que vos pensás y debatamos todo lo que sea suficiente. Vamos a estar intentando hacerlo por video y como no lo vamos a lograr rápidamente, vamos a salir un ratito y a charlar por audio. ¿Vamos a la entrevista?
En La Plata, sus instituciones y su gente, La Entrevista. Hace rato que venimos conversando en nuestro programa de la tecnología sí, la tecnología no, idas y vueltas y demás. Y alguien me propuso el otro día que nos subamos al tren y que incorporemos la inteligencia artificial con inteligencia. Claudio Aranda, amigo, querido compañero, ¿anda por ahí usted? Pero por favor, Pablito Kerfel, un gusto. Qué lindo oírte, qué lindo oírte, siempre es lindo oírte. Quiero contarles a los oyentes que, bueno, un poquito les adelanté hace unos minutos. Vamos a tratar a ver si resolvemos el tema del video, porque vale la pena la charla. Vamos a seguir intentando en unos minutos. Pero en principio me parecía importante empezar la conversación rápido para que no se nos pierda el programa. Claudio es una persona que se dedica a la tecnología, como yo. Trabajamos juntos hace unos años y es una persona a la que yo respeto técnicamente, por lo que me parece necesario arrancar con esto. Y en principio, lo hablamos hace unos días, pero me encantaría que vos le empieces a contar a los oyentes qué es esto de incorporar la IA con inteligencia. Es una buena pregunta. Como decías vos, la verdad que sos un amigazo, trabajamos muy duro en una empresa anterior. Muchísimas gracias también por el respeto, por el profesionalismo, y la verdad que hayamos tenido la oportunidad de incorporarnos con esto está muy bueno. Te cuento cómo surge esta iniciativa. Esta iniciativa surge por una pregunta que yo me venía haciendo hace muchos años, y ya de aquellos momentos donde habíamos coincidido contigo en la transformación digital, lo rápido que transcurre en la transformación digital, y esa transformación digital estaba gente en la calle, ¿no? Entonces, desde aquellos momentos yo ya estaba con emprendimientos en inteligencia artificial, mucho con machine learning, y siempre me fue dando vuelta, pero fue como un tema pendiente. Y al estar en corporaciones y en trabajos multiculturales y multicountry, empecé a ver que era importante identificar dónde estaba Argentina, pero principalmente la pregunta que a mí me movilizaba es cuál es el futuro que tiene mi hijo. ¿Sí? ¿Para qué carrera se está preparando mi hijo? ¿Cómo estoy preparando a mi hijo en este mundo de la transformación digital? Y el impacto que tiene la transformación digital. Y justo apareció nuevamente el tema de inteligencia artificial, porque empezaron a aparecer muchas publicidades, mucho marketing, el tema de modelos, y dije, bueno, yo ya tengo un background al respecto, y además vengo investigando sobre el impacto que tiene la tecnología en el cerebro de los chicos y en la gente. ¿Sí? Yo como padre digo, ¿qué proceso? ¿Cómo guío a mi hijo en este camino, ¿no? de la inteligencia artificial, del gran volumen de datos, y que uno tiene que buscar tomar decisiones ágiles entre tanta volumetría de datos? Entonces dije, me parece un buen momento. Esa fue la pregunta que me movilizaba. Y lo segundo es que a mi hijo le gustan mucho los trenes, el tema de los férreos, y me empezó a mostrar videos. ¿Sí? Yo estaba viendo videos y me mostraba los mapas que hacía. Mi hijo tiene 13 años, Pablito, sí. Bueno, lo conociste cuando era pequeño, que lo llevaba a la oficina. Pequeño. Sí, exactamente. Y empecé a ver trenes en Alemania, siempre digo, trenes en Alemania, trenes en China, trenes en Japón y Argentina, ¿no? Y dije, Argentina. Y entonces mi hijo está estudiando en una escuela técnica de oficio. Me pareció que era por lo menos algo interesante, que le iba a dejar herramientas para su vida. Y claro, también yo vivo la tecnología y vivo la transformación digital y veo lo que está pasando en nuestros países, hay comisiones de data centers y toda esa transformación. Entonces dije, vamos a lanzar esto, ¿y qué título le pongo? ¿Sí? Y ahí viene el tema, súbete al tren, ¿sí? Incorporaría con inteligencia, porque identifiqué que hay personas que necesitan subirse al tren, si no se van a quedar en la estación. Obviamente que uno por elección a veces dice, bueno, yo sé que no me voy a subir al tema de lo que pasa en la inteligencia artificial, pero está afectando el trabajo, Pablo. Sí. Está afectando el trabajo, y cuando vos te encontrás con un país, como lo voy a citar a China porque me parece que es un monstruo que está que tiene toda una política estatal de desarrollo de país, y está transformando el mundo. Y cuando te saca, no sé, 10.000 ingenieros por año, ¿dónde van a ir esos ingenieros si Argentina tiene una educación
que quizás es más de producción de servicios. Entonces eso es lo que me movilizó crear esta iniciativa. Fueron esos dos motivos, ¿no? La pregunta respecto al tema de mi hijo y lo segundo es dónde estamos parados, cómo podemos ayudar a la gente, y me pareció fundamental el networking, que es lo que tengo, y quizás es lo que vos comentabas, es el tema de mucha gente conocida, no solamente en Argentina, sino en otros lugares por los trabajos que hemos tenido. Entonces me pareció sumamente importante lanzar esta iniciativa de networking, de 12 meses de transferencia de conocimientos de profesionales, de docentes, de académicos que quieren y están transformando su ambiente y buscan darle una pelea, porque la inteligencia artificial viene a hacer algo, o sea, ya es algo disruptivo, ¿sí? Y la gente necesita adaptarse, necesita encontrar un proceso para agilizar la adaptabilidad, y tenemos que identificar hacia dónde va la educación, hacia dónde nos prepara, qué vamos a generar cada uno de nosotros como valor, qué es lo que Argentina va a exportar, porque si no, no quiero decir que es un futuro distópico, porque eso no es la verdad. La inteligencia artificial también tiene muchas falencias, nosotros tenemos muchas capacidades, tenemos muchas habilidades, pero en la agilidad del momento, ¿sí? Necesitamos mayor networking, mayor interconexión, mayor intercambio, hablar un poquito más, hacernos más preguntas, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, porque afecta a la salud, afecta a la educación, y hay un montón de materias, de carreras que están desapareciendo. Se reinventarán otras, ¿no? El otro día, hace un par de días, tuve la suerte de conversar con una persona dedicada a la tecnología de Portugal, y me decía que, me dice, ¿cómo pensás vos la inteligencia artificial estando de ese lado? Le digo, mirá, yo creo que, o sea, coincido con vos en no este futuro distópico. Creo que pasa algo, o va a pasar algo parecido a la revolución industrial, en donde había 50 artesanos con sus tornos armando piezas, y de golpe una máquina empezó a armar piezas en menos tiempo, y esos hombres que trabajaban tuvieron que empezar a hacer otra cosa, o a quedarse sin trabajo, o a transformarse en una parte de la sociedad que está con necesidades súper complejas, o simplemente a empezar a aprender a hacer otra cosa y dedicarse a otra cosa. Yo creo que a gran escala algo parecido puede llegar a pasar con la inteligencia artificial. No creo de ninguna manera que sea la panacea de nada, en eso coincido totalmente con vos. No creo que sea la solución de absolutamente nada, porque de hecho tampoco es la intención que sea la solución. O sea, nosotros tenemos muchas capacidades en nuestro mundo, en nuestro país y en nuestro mundo a nivel tecnología, y a veces parece que las despreciamos, ¿no? Que las descuidamos. Pensamos en cómo energizar un centro de cómputos en el medio del desierto con un reactor nuclear, pero no pensamos cómo usar el reactor nuclear para, por ejemplo, potabilizar agua de mar. Resolver desigualdades. Y llevarlas a lugares en donde no hay agua, como en África, no sé, en el desierto, en donde sea. Decir, che, esta gente no puede ser que no tenga agua. Y resolver las desigualdades, tal cual como vos lo decís. Entonces, la inteligencia artificial, yo la pienso hoy como una herramienta más del marketing de ventas de las tecnológicas. El nombre, digo, ¿no? Sí, tratar de darle toda esta parafernalia que tiene. Ahora, cuando lo pienso desde el punto de vista tecnológico, no lo veo tan lejos de la calculadora en la escuela. Y vos y yo no somos casi contemporáneos, y vas a recordar cuando en la escuela primaria la maestra decía, calculadora no. Sí. Y vos decís, bueno, pero la calculadora finalmente la podemos usar, y nos va a facilitar, o nos va a resolver las cosas más rápido. Es un buen punto. Y está bueno esta charla. Cuando nosotros lanzamos el primer envío el viernes, y justamente se llamó Primera Estación, y nos juntamos con Gabriela Pellegrino, que es una licenciada en creatividad, es un coach,
y después Dora Paiva, que ella es docente universitaria justamente con una diplomatura en inteligencia artificial en la Universidad de Loma de Zamora, y Julián Perdiguero, que él vive en Córdoba, pero es estudiante de la Universidad de La Plata, con Osvaldo Falabella, que son también docentes. Y uno de los temas fundamentales es la visión humanística, ¿sí? Es una visión humanística. Y retomo esto que vos decías, lo de la calculadora. Y la comparación con la revolución industrial, ¿verdad? Que obviamente hubo una oposición a la revolución industrial. Pero yo veo la inteligencia artificial que es mucho más que eso por el siguiente motivo: es por la rapidez con la que influye en las masas. O sea, me parece que si la transformación digital como la vivimos nosotros, y con los años que tenemos nosotros, y el tiempo que tuvimos nosotros para asimilar conceptos, vivir crisis, las personas que están actualmente, mucho más jóvenes que nosotros, que se incorporan a la inteligencia artificial, no tienen quizás ese proceso evolutivo, van a criar otros, ¿verdad? Porque si esto es naturaleza y vos decís hacia dónde vamos, vos decís, bueno, mira, los chicos, los adolescentes, que son, no sé, ponele una edad, 10 años, 15 años, 20 años, ahí, ¿sí? Entre 10 y 20 años. Y vos decís, bueno, perfecto, ellos tienen la inteligencia artificial, tienen el celular, tienen la tablet y tienen mayor volumetría de datos. Ok, listo, perfecto. Entonces, si ellos ante la gran cantidad de datos tienen que tomar decisiones mucho más ágiles en un tiempo tan corto, quiere decir que si la inteligencia artificial, o sea, ese concepto de darle inteligencia a las máquinas, se vuelve tan rápido, porque creo que es una de las grandes ventajas o diferencias que tienen actualmente con nosotros, es que pueden hacer cálculos, pueden cometer errores, claro, pero vamos a que hacen cálculos, ¿no? Clau, y te dan información mucho más rápido. Te molesto un segundo, tenemos un poquitito pasado de minutos, la primer tanda, que es un minutito, te quedas conectado y seguimos conversando. Estamos hablando con Claudia Aranda sobre inteligencia artificial. Volvemos en un minuto. Dale, perfecto, gracias. Estás escuchando Radio Universidad, AM 1390, el aire de la Universidad Pública. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mazamorra, tartas y empanadas elaboradas con productos de la mejor calidad. Mazamorra, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Imposible resistirte. Locros, guisos y cazuelas, preparados por María, con sus recetas únicas y tradicionales. Mazamorra, sabores de la tierra, todo fresco para consumir en el día o para frizar. Porciones abundantes, excelentes precios. Envío sin cargo, en La Plata, Gonet y Citibel. Encontranos en Instagram como Mazamorra_La Plata. Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria, del productor al consumidor, al precio justo. Todos los viernes, de 8 a 15 horas, en los jardines del Rectorado de la Universidad. Y los lunes, de 9 a 14 horas, en la Facultad de Ciencias Naturales, calle 60 y 122. Podés encontrar verduras, huevos de campo, miel, conservas, panificados, productos apto veganos, cerámica, cosmética natural, indumentaria, productos ecológicos para la gestión menstrual, artículos para el hogar, joyería, accesorios para mascotas y mucho más. Además, de lunes a jueves podés encargar los productos de la feria por WhatsApp y recibirlo el viernes en tu casa. El paseo te lo lleva. Hacé tu pedido al 221-2205-577. La feria está adherida a Mercados Bonaerenses. Paga con cuenta DNI y obtené 40% de reintegro en tus compras todas las semanas.
Desde la Prosecretaría de Ambiente Sustentable de ATULP, junto a la Dirección de Economía Popular y la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, Berisso y Ensenada, impulsamos el proyecto Punto Azul hacia una gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos en la Universidad Nacional de La Plata. El tratamiento de los residuos sólidos urbanos representa un desafío tanto ambiental como social. En este contexto, los puntos azules funcionan como centro de acopio de materiales reciclables y cumplen un rol clave al visibilizar la labor de cientos de recicladoras y recicladores urbanos que recuperan toneladas de residuos. A través de los puntos azules, la comunidad y las instituciones pueden contribuir a potenciar la ciudad, promoviendo una universidad más sustentable e inclusiva. No hay reciclado sin inclusión social. Y no hay inclusión sin educación en derechos. ¿Sabías que actualmente el 9% del plástico generado a lo largo de la historia se ha reciclado? Todos podemos contribuir a un ambiente más sano realizando la separación de residuos desde su origen en residuos reciclables como plástico y papeles limpios y residuos no reciclables como plásticos y papel sucio y residuos compostables como yerba y restos de frutas y verduras. Es un consejo de la Secretaría de Ambiente y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en todas las redes: YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Búscanos. Somos Radio U La Plata. Somos la radio de la Universidad Pública. Estás escuchando La Plata, sus instituciones y su gente. Por AM 1390, la radio de la Universidad Pública. Seguimos en La Plata, sus instituciones y su gente, compartiendo esta hora con Claudio Aranda, hablando sobre inteligencia artificial. Logramos finalmente, hicimos así una especie de enjuagues, de hecho metimos un pedacito de tanda en la otra, así que podemos seguir conversando sin problema y sin cortar, pero ya lo tenemos al aire, en vivo, a Claudio compartiendo con nosotros. La tecnología, querido amigo, qué lindo verte, es limitada. La inteligencia artificial es limitada. Terminan pasando estas cosas. Es más, yo estoy convencido, para la gente que le tiene miedo a Terminator, que las baterías se apagan, así que Terminator en algún momento se va a quedar ahí duro mirándote como te mira tu celular cuando más lo necesitas, apagado. Pero llegué a estar con 3 celulares y trabajando hasta las 3 de la mañana, dormido 2 horas. Es muy cierto, es muy cierto. Uh-huh. Pero para zafar de esa tecnología mediocrona, arreglando tecnología. Le cuento a la gente que además nosotros nos dedicábamos al trabajo de infraestructura, entre otras cosas, y lidiábamos contra estas máquinas. Porque cuando uno habla de inteligencia artificial y habla de la nube y habla de todas esas cosas, parece como una especie de magia, pero finalmente termina viendo una computadora grandota detrás conectada con otra computadora grandota, ¿no? Y es muy bueno, y es buen punto eso que planteas, porque al final la inteligencia artificial o a este Frankenstein, hay, como decís vos, ¿no? O sea, esa infraestructura que la sostiene, se necesitan energía, y estaba viendo en Estados Unidos que la gente, unas preguntas es, si tanto utilizas inteligencia artificial y si tanta agua consume, todo eso después me varía a mí el costo de los servicios. O sea, hay un montón de debates al respecto, pero no... o sea, me he hecho esto y también con lo que comentabas antes cuando empezaste el programa, ¿no? Es que lo que está sucediendo es que arriba tenemos 4 o 5 personas que concentran una gran cantidad de poder, y con todo ese poder que le han dado los datos pueden generar cualquier toma de decisión, y aunque sea un 0,3%, ¿sí? Todo eso puede dejar un montón de personas en la calle, le puede dar mucho dinero a personas que hicieron inversiones, y a otras puede dejar completamente sin casa, sin auto, con deudas. Y creo que la inteligencia artificial, o por lo menos la transformación digital más la inteligencia artificial ahora, es que acelera las cosas, acelera mucho las cosas, destruye familias mucho más rápido.
Y todo eso es, o sea, si lo miramos en Argentina, ¿sí? Suponemos que lo miremos en Argentina. Esa es la situación, ¿no? La primera institución que para mí se ha roto es la familia, ¿sí? Por las crisis que ha tenido Argentina. Pero salgamos de Argentina un poquito y miremos, no sé, en lugar de quedarnos acá en el occidente, miremos al oriente. Otras culturas que tienen mayor agilidad, que trabajan mucho más horas, que tienen una conducta mucho más rígida, que son mucho más formales, que son mucho más digitalizados que nosotros. O sea, están viviendo muchos problemas. Entonces, tarde o temprano, para mí, eso va a llegar a nosotros. Porque a alguien le tienen que vender. Sí. ¿No? Y nosotros somos consumidores de alguna manera, y lo digo, justamente me fui para Oriente, podría estar China, pero también nos podríamos quedar en Japón, que uno, no sé, se mete con la disciplina japonesa y todo lo bueno que tienen los japoneses y todas las marcas. Claro, pero todas esas marcas no salieron de la cultura parecida a la Argentina. Entonces, cuando vos tomas parámetros de distintos países y los traes a Argentina, y ahora viene la pregunta, ¿nosotros dónde estamos parados con la inteligencia artificial? Porque a nosotros vienen, nos atacan, ¿no? Nos atacan digitalmente, nos sacan la información de AFIP, nos sacan información de salud, nos sacan, o sea, es un montón de información, y toda esa información es utilizada para entrenar estos modelos, o sea, aprenden más de nosotros. De hecho, yo creo que, bueno, si hay una situación compleja en la que estamos en este momento en relación a la inteligencia artificial y nuestro país, me olvidé de comentarte de que este programa lo auspicio Palantir, pero no importa. Bien, excelente. Mandémosle saludos a Fiel. Porque Peter es súper abierto y es un tipo que no tiene ningún problema. Y parte de las cosas que están sucediendo en Argentina en particular es que nosotros somos conejillos de India de la inteligencia más nefasta. Palantir, lo que acaba de anunciar el Ministerio de Capital Humano, todavía estoy tratando de entender ese nombre, sobre el gemelo digital, auspiciado por Palantir, de hecho, 100%, creo que ni siquiera tienen la necesidad de molestarse mucho metiéndose en las bases de datos para obtener información, porque se la tienen todas. Sí, está, tomá, acá está. Sí. Laura, la pregunta del millón es, y en base a tu experiencia y lo que vienen conversando y demás, yo estoy convencido de la misma forma de que existen formas maravillosas de cambiar el mundo a través de la energía nuclear. Soy un defensor acérrimo de la energía nuclear. Creo que en Argentina no la estamos explotando simplemente porque los grandes poderes consideran de que mover el petróleo sigue siendo una buena forma de mantener el control, ¿no? Creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta de funcionamiento y de uso que le facilite la vida a muchísima gente a partir de estos grandes procesamientos, de esos grandes análisis y demás. Ahora, cuando Gemini o cualquiera de las cosas que andan dando vuelta, estaba viendo el otro día a Lionel Messi con una camiseta entrenando que decía Google Gemini. Ya, ¿viste? A esta altura se me corrió un frío por la espalda y dije, bueno, listo, no hay mucho que podamos hacer para sobrevivir a esta situación. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los aportes que la inteligencia artificial puede hacer a la cotidianeidad, a nosotros, a los seres humanos de a pie? Ponele que ya no nos importe cuánta plata gane Peter Thiel, que siga con la suya, Elon Musk y todo lo demás. ¿Qué nos puede dar la inteligencia artificial a nosotros como ciudadanos que realmente sea beneficioso, fuera de hacer la fotito de Claudio con el pelo celeste y blanco, o no sé, la barbita de Pablo mucho más prolija? Sí, o arriba de una moto. Exacto. O flaco, sería genial flaco. Ahí sí pago lo que sea. Igual estaba viendo, estaba más flaco, así que o quizás es una percepción de la cámara. La televisión adelgaza, decía Sofovich, creo. Mira, la inteligencia artificial es como la piedra. La puedes arrojar o la puedes utilizar para hacer algo como el martillo. La inteligencia artificial, para mí, bien utilizada, es una enciclopedia universal. Definitivamente
hoy tenés que tener todos esos libros. Es importante, para mí es importante tener libros, porque se te cortó la energía y no sabes qué hacer, ¿verdad? O sea, creo que es una de las necesidades básicas ahora, ¿no? La fisiológica, pertenencia, todo, y internet y electricidad. Entonces, la inteligencia artificial es fantástica porque agiliza el proceso de conocimiento. Pero ahí voy, ¿sí? Si miramos países que tienen mucho más años que nosotros y están mucho más digitalizados que nosotros y la educación está preparada de manera diferente que nosotros, ok, la inteligencia artificial potencia las habilidades y capacidades natas de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos con Gaby en la parte de creatividad, hablamos del siguiente ejemplo, no sé, Van Gogh, ¿sí? Que tenía todos sus principiantes, que les enseñaba. Pero después te encontrás con alguien que tiene la habilidad de copiarlo a los cuadros de Van Gogh, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, si esa persona que copia, utilizara una de las inteligencias artificiales, copiaría mucho más rápido, haría las cosas mucho mejor, ¿verdad? Sí, correcto. Pero si Van Gogh se quedara con... O sea, Van Gogh tenía una habilidad nata o una plasticidad que era la creatividad, ¿sí? Para crear, para visualizar, y que armaba esos cuadros. Y después tenía esa persona que copiaba, que tenía la habilidad de copiar. ¿Sí? Era su habilidad. Entonces, si Van Gogh no utiliza la inteligencia artificial, se va a quedar ahí, su potencialidad en la creatividad. Y él va a estar completamente convencido de que su creatividad puede crear desarrollos, pintura. Para mí, la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo ahora. Si vos te opones a algo que está, y no va a frenar, porque esto va a seguir avanzando, porque mientras vos te rehuses a utilizarla y lidies hay personas que la están utilizando. Pero sí es muy bueno crear un marco que permita regular ese impacto. Es como la importación y la exportación, ¿no? Si vos querés manufacturar y querés cuidar a tu industria, tenés que tener un control, un marco de trabajo, un marco legal que permita esos desequilibrios que produce la agilidad con la cual manufactura China, por ejemplo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Arrancamos por el opuesto, modificando la ley de sociedades para que una IA pueda ser un socio. Exactamente, o sea, para mí es que eso ya está sucediendo y alguien necesita darle ese marco legal. Es como ¿cómo es que salió lo último? Que vos tenías dinero en negro y necesitabas blanquearlo. Entonces creas una norma, la verdad que ahí no me meto mucho de eso, pero digo, creas algo que permita ponerlo legal. Sí. Entonces, yo digo que ahora vos tenés una empresa agéntica donde tenés una persona que está rodeado, en lugar de personas, está rodeado de agentes, y dice, bueno, perfecto, mirá, yo tengo acá mi empresa que está gestionada por agentes y hace todo un proceso, un flujo y brinda servicios, y atiende todo mediante agentes, y esa persona que empieza a crecer con todo ese sistema agéntico, ya lo contrata a personas. Entonces sus habilidades blandas, su interacción, pasa a un segundo plano. Y antes, yo tengo dos conceptos, ¿no? Uno es el gerente o el empresario que es generalista y el empresario que es especialista. Y la inteligencia artificial está rompiendo algunas especializaciones. Entonces, en este ambiente tan disruptivo, tan rápido, vos no podés ser un especialista, necesitas tener una visión holística de lo que está pasando, porque pasa todo tan rápido que donde vos perdiste una foto, ¿sí? Se te compagina toda la película. Te hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un agente, que finalmente es un bot digital, y un robot que construya partes? Por ahí te tiro un ladrillo, ¿no? Cuando no te lo pregunto, digo, para tener una respuesta técnica, sino para pensarlo desde ese punto de vista. Entiendo la lógica de ser una persona rodeado por agentes que producen algo y por eso armo una sociedad en donde socios son agentes. No la entiendo desde el punto de vista de que el trabajador no es socio de la compañía. Y yo creo que poner
agentes de inteligencia artificial como socios potenciales de una SA simplemente es un tongo. Simplemente es la forma de liberarse de la responsabilidad humana de tomar acciones que después van a terminar tomando agentes de inteligencia artificial. Entonces, tu agente de inteligencia artificial no es un socio. Tu máquina armadora de partes no es un socio. Es un obrero, si querés, como tal. Y lo podés incluir dentro de tu nómina. ¿Querés incluirlo dentro de tu nómina para que ese agente de inteligencia artificial reciba, no sé, bocaditos ¿no? ¿Qué come la inteligencia artificial? Ponele agua para enfriar sus partes. Claro, exacto. Ahí tenés. Le podés dar un salario de electricidad todos los meses y un plus, le das un 3.80 de aguinaldo. Ahora, imagínense, a 30 años, claro, puse un centro de datos y a 30 años como es, no te pago impuestos, ni tampoco te pago la electricidad. Exacto. Estás, de alguna manera, desregulando mi servicio. Entonces, dando plata. La pregunta es, ¿cuál es el límite en donde dejamos de pensar que es posible, por ejemplo, armar una sociedad anónima con un socio digital? O sea, Mira, está buena la pregunta, como dijiste, ¿qué diferencia entre un robot y justamente un agente, ¿no? Un agente con inteligencia artificial. Para mí, el robot es algo físico, ¿sí? Y el agente vendría a ser la parte, es como no quiero utilizar la palabra algoritmo, más allá de que detrás, sí, hay un algoritmo que le permite a la gente hacer lo que hace, pero con la única diferencia que los agentes, o por lo menos la inteligencia artificial de borde, es que se auto-regenera y se auto-transforma y auto-aprende. Entonces, es una evolución donde vos tenés una inteligencia artificial que puede darte mayor información, que puede procesar mucho más rápido. Y solamente estamos hablando de grandes sistemas, no estamos hablando de inteligencia artificial montados en infraestructura de física cuántica, ¿sí? De máquinas cuánticas. Fíjate que no estamos metiendo eso todavía. Pero cuando vos tenés esa inteligencia artificial que procesa todo mucho más rápido, que agiliza, que no descansa 7x24 como a veces nosotros necesitamos, o sea, que trabaja 7x24, y que te mejore los diagnósticos, que te puede hacer nuevas imágenes. Entonces, la película es completamente diferente. Entonces, ahora vamos a tener lo que decía, ¿no? El tema de la palabra robot y cómo se crea la palabra robot. Ahora le metes adentro como un cerebro, como un sistema neuronal. No es como el nuestro. No es obviamente como el nuestro. Nosotros tenemos unas capacidades completamente diferentes, sacamos energía de la comida, y de la comida que sacamos nos permite trabajar con algo tan complejo como es el cerebro. Una neurona tiene 10.000 conexiones y puede conectarse con otras 10.000 neuronas, o sea, podemos expandirnos. Y creo que en ese automatismo, antes vos leías, guardabas y sacabas la información y la procesabas, agarrabas los conceptos y los rearmabas y los reordenabas, y creo que eso estaba bueno porque tenías el tiempo para pensar. Pero creo que ahora, con esto que hablamos, ¿no? De gran volumetría de datos y todo mucho más rápido, y tenés que tomar decisiones mucho más rápido, los estímulos son mucho más rápidos, creo que el cerebro, estamos en una etapa de transición, y el cerebro definitivamente se va a transformar. Y yo creo que no vamos a poder escapar esa simbiosis máquina-humano. Seremos otra cosa, seguro. ¿Sabés pero qué? no vamos a poder escapar. Una cosa que me contaba, tengo un gran amigo que también se dedica a la tecnología como nosotros, y le cuento a la gente que estamos hablando con Claudio Aranda, especialista en inteligencia artificial, charlando sobre lo que se viene, ¿no? Cómo se viene esta nueva transformación, ya tiene un par de días, pero este amigo querido me decía que tuvimos nuestras primeras discusiones en relación a la inteligencia artificial. Yo soy de esa agrupación revolucionaria que dice la inteligencia es otra cosa, se llama, ¿no? Y esto es marketing y de nuevo parte de este poder de los grandes super ricos que van a hacerse más super ricos y van a transformar el mundo a su favor, ¿no? Lo hizo Rockefeller, lo hizo Vanderbilt, lo hizo Ford. Lo hicieron a su favor y trajeron muchas ventajas, sí, claro. Lo que pasa es que nunca se terminaba. También desigualdades. También desigualdades, o sea, yo creo que más vamos hacia el camino de la destrucción del planeta que de la mejora, o no de la destrucción, pero sí de la transformación para lo no bueno,
Porque una de las metáforas del futuro que yo imagino no es de un futuro de un mundo destruido, sino del mundo como la película Wall-E. Me parece una gran metáfora, ¿viste? Los gordos encima del... que no se pueden ni siquiera mover y la comida les llega a la boca porque realmente no tienen ninguna otra actividad. Entonces, podría... Yo creo que es importante, Pablo, y justamente este camino de Súbete al tren es crear ese proceso. Y creo que, o sea, la inteligencia artificial obviamente acelera un montón de cosas, pero también nos pone a redefinir nuestras capacidades. ¿Cuál es el valor humano? No te terminé la idea. La distancia entre el Internet, pensando en Internet no como esta gran biblioteca de información, la distancia entre el Internet y la inteligencia artificial es la misma distancia que hay entre las bibliotecas físicas y el Internet. Vos tenés acceso a información que antes no tenías si no te movías físicamente hacia la biblioteca. Correcto. Y hacías ese análisis en cada uno de los libros con el tiempo que eso lleva. ¿Cuál es mi preocupación fundamental? Y viene en línea con lo que vos acabas de decir, por eso me lo acordé. ¿Cuál es el valor del humano? Cualquier infeliz escribe libros. Federico Andajasi escribe libros. Federico Sturzenegger, me la agarré con los Federicos, disculpen. Qué sé yo. Mucha gente escribe libros que son realmente son gente ordinaria y berreta. Y esa información está en las bibliotecas, está en Internet y está en la inteligencia artificial como respuesta cuando nosotros le pedimos información. Es parte de lo que ellos analizan, de lo que los agentes analizan y que te devuelven. Con otra particularidad, el algoritmo, que la palabra sí la tenemos que traer porque es creo que una de las partes nocivas, tiene un alguien que lo configura. Ese algoritmo busca información determinada y viene de la mano de un interés determinado. Entonces es bravo no prestarle atención. Creo que la humanidad, si algo tiene como virtuoso, es la posibilidad de discernir cuando algo es basura o cuando algo es algo que vale la pena. Es buen punto eso que comentar. Es un buen punto. Es buen punto por lo siguiente, y a ver si podemos poner sobre la mesa la siguiente idea. Nosotros como humanos aprendemos de la prueba y error. Y obviamente que tenemos una herencia y tenemos varios millones de años sobre la Tierra. Y eso ha sido evolución, no hemos equivocado. Si no, Gaza seguiría siendo Gaza. Entonces, hay alguien que está tomando a una inteligencia artificial, a un robot, a un mecanismo, a una máquina, le está poniendo sus propios sesgos. Entonces, para mí, en función de la inteligencia artificial o el robot es creado por el ser humano, es una extensión nuestra. Es una extensión nuestra. Entonces, si eso sucede, y ahora que justamente hablamos de inteligencia artificial que se autogenera, que se regenera y que se equivoca y aprende, con la única diferencia que es horrible equivocarse matando a alguien, y bueno, ahora ya sé que no hay que matar a alguien, ¿sí? Pero, ¿quién? O sea, en este mundo donde todo sucede tan rápido y la gente sufre de burnout, o no sabe qué hacer, o no ve de qué puede hacer, creo que es fundamental que empecemos a trabajar cuál es el valor humano. ¿Qué es lo que nos define? Bueno, leer, escribir, hablar, comunicarnos, pero ¿qué más? Bueno, el procesamiento de la inteligencia real, ¿no? La inteligencia como esa capacidad de poder transformar. Yo siempre, cuando me preguntan sobre las maravillas de la tecnología, yo uso siempre una metáfora que es AutoCAD llegó para transformar la herramienta de los arquitectos y poder empezar a hacer maravillas a partir de una herramienta que es fabulosa. Hacerlo mucho más rápido, porque además sufría la gente de dibujo técnico en Bellas Artes que terminaban de escribir su nombre en una lámina perfecta y cuando se corría la tinta tenían que rehacerla entera, había que rehacerla porque no quedaba otra. Con AutoCAD eso no pasa, lo imprimís y sale andando, por ende ganamos kilómetros y kilómetros de tiempo. Toda planilla de AutoCAD inicia con una página en blanco.
Sí. Lo que sale después del blanco es la humanidad. Es buen punto eso. O sea, te dejo un terreno vacío, vos, yo, los que no nos dedicamos a esto y no tenemos la capacidad de imaginar. Vos trajiste la metáfora de Van Gogh. Los copiadores de Van Gogh pueden ser reemplazados por la IA, Van Gogh no. Tenía la creatividad de por medio. Pero por eso digo, la creatividad para plasmar algo en un cuadro, pero después tenías el copiador que tenía la habilidad de copiar. Sí, pero ahora ponele que resolvamos la copia, ¿sí? Sí. Inclusive yo pienso a la inteligencia artificial como la suma de un Rembrandt, de un Van Gogh, de un Dalí, la puesta de eso en un cóctel y la puesta de eso en un papel. Sí. Vos sos una copia de Rembrandt, Van Gogh y Dalí, no sos un pintor. A ver, podríamos decir que todos los humanos somos la copia de la suma de lo que incorporamos y que la IA hace eso. No, hay momentos en la historia en donde a un tipo, y no de aquellas épocas viejas, a donde un tipo hace no mucho se le ocurrió sacar un pedazo de vena, ponerla en un corazón y generar el bypass. ¿No? Y que el bypass. Y ese pibe salió del mismo lugar, es hincha de gimnasia como yo, y yo no puedo hacer eso. No. Ese tipo rompió con la lógica, pensó de otra manera, cambió el mundo. Sí, nació con una habilidad, con un don que lo pulió, o con la vocación, ¿no? Con la vocación. Vos hablabas que la IA es una extensión nuestra como herramienta y tal cual un martillo, ¿no? Nos permite ir un poquito más allá, tener la piel un poco más dura y golpear algo que podríamos hacer con la mano, hacerlo con una herramienta. Algo que podríamos hacer lento, hacerlo más rápido con la IA. ¿Lo pienso así? Sí. Exactamente, o sea, Albert Einstein. Fue todo su desarrollo, todas las personas científicas que estuvieron como él trabajando, o los alemanes estuvieron trabajando con el tema de la bomba atómica y después la utilizaron para otra cosa. La inteligencia artificial para mí va a ser eso, va a ser el martillo, si lo utilizás para clavar un clavo o para construir una casa. La inteligencia, si la utilizamos para el diagnóstico, ¿no? O sea, una persona que tiene Alzheimer, cáncer, o una malformación, o algo que si fuera tu hijo, tu sobrino, ¿no? ¿Qué no harías? ¿Verdad? La inteligencia artificial va a hacer eso, porque va a ayudar, pero también se va a transformar. Hablando de películas, no sé si te acordás de la película de Matt Damon, Elysium, que estaban en el planeta Tierra y después alrededor había algo distópico, ¿no? Exacto, tal cual. Es que Clau, dos cosas te quiero preguntar, porque la hora se fue corriendo, ya no tenemos un segundo. Quien quiera seguirte, estamos publicando en el Graph tu cuenta de Instagram. Exacto, para que te busquen por ahí. Es una forma de encontrarse. Ahí la tenemos puesta, aranda.claudio.i y L de Luis. Exactamente, ahí estamos. Aranda.claudio.l y por ahí una forma de seguirte y de encontrarte y de poder conversar con vos y con todo el equipo y estar al tanto de lo que van haciendo, es seguirte, que publicás la información seguido, eso por un lado, y por el otro lado te puedo comprometer de acá a unos meses que nos encontremos en el estudio y que hagamos esta charla más no tan accidentada técnicamente y poder seguir evolucionando, porque me parece que hay tela para cortar muchísima, ¿no? Sí, exactamente. Creo que es algo sumamente importante. Creo que va a ser algo sumamente positivo también. Tengo personas que me rodean que tienen mucho conocimiento, muchas ganas y tienen una mirada latinoamericana. Entonces me parece algo muy bello aprovechar todo el conocimiento, los chicos que están en otros países, para que esto se expanda y armar una red de networking. Excelente. Claudio, querido, puse cara porque escuché un ruido que apareció y desapareció. Se nos fue el programa. Te agradezco muchísimo el tiempo. El sábado, que sé que es un horario bastante complejo, gracias por hacerte el rato. Me encanta volver a verte y te comprometo de nuevo al aire para ya dejarte la culpa, en el caso que no podamos hacer, para hacerlo acá en el estudio y seguir conversando un poco por lo que se viene, para el mundo que se viene.
Exactamente, con gusto. La verdad que te agradezco muchísimo también por el espacio y me alegra haber hablado con vos. Un abrazo grande. Claudio Aranda. Saludos para vos, para toda la gente. Gracias. Claudio Aranda, especialista en inteligencia artificial, una persona a la que vamos a empezar a consultar, con el que vamos a empezar a hablar. Se nos fue el programa, ya se queda un minuto nada más para que pase el día. Hacemos este programa con Maxi Ariata en la operación y en la producción, con Tommy Duarte en medios, con Cata Kerfel en redes y con los amigos de Planta Transmisora llevándonos al más allá. Se viene ya Tiempo Compartido, en un minuto nada más, el programa de la Universidad Popular Alejandro Korn. Ya. Hoy juega Argentina. Queridos oyentes, gracias a ustedes por estar ahí. Vamos a Argentina. Hablamos el próximo sábado y sigan en Radio Universidad. Radio Universidad de La Plata, AM 1390.